Shalom, shalom a todos. Una vez más, aquí estamos con una nueva grabación y estamos eh, estamos estrenando un libro ahora. Ahora es el último libro que es Deuteronomios y en hebreo es Devarim. Es el último libro, así que hoy comenzamos, este Shabbat que viene, comenzamos nuestro libro nuevo, que viene siendo el último libro de la Torah. Así que vamos a iniciar con esta parashá. La parashá es Devarim, que quiere decir palabras. Así que les invito, para los que nos siguen por medio de este canal, la parashá, dijimos, es Devarim, y está en el capítulo 1, comenzando desde el verso 1 hasta el capítulo 3 y verso 22. Ahí es donde termina. Y la Haftarah es Isaías capítulo 1 y hasta el verso 4. Esa es la Haftarah. Así que aquí, para que ustedes ya lo puedan tener y lo puedan leer, cada vez que estrenamos este libro tiene mucha información. Esta parashá, ya como sabemos, siempre tiene muchos temas de donde podemos tomar. Aquí estamos, este libro viene siendo como la repetición de los escritos, pero no es que sea una repetición, sino que es una forma de cómo nos enseña y nos da o nos abre ciertas porciones en las que podemos ver otra forma o otro tipo de códigos que se centran dentro y los que podemos encontrar. Baruch Hashem, por lo que Hashem nos da, desde que nos dio la Torah. Siempre el propósito de cada parashá es para poder traer una porción para el alma, o sea, para la persona. Aunque ustedes tal vez lo puedan leer como una historia, porque es como se muestra, pero en sí tiene el alimento que el alma necesita. Por eso para nosotros cada porción es bien importante. Cada porción es bien importante, siempre. Así como el rey decía, el rey David, en tu ley, en tu Torah, yo medito de día y de noche. La razón por la que hay que meditar de día y de noche es porque siempre tiene partes o porciones que pertenecen al alma. Entonces esas son las que siempre buscamos. Esta no es como vuelvo a repetir, no es como una historia, sino que dentro de aquí es donde está todo lo que Hashem quiere darnos. Y yo entiendo y sé que, pues, aunque las personas pueden leerlo en los diferentes lenguajes y lo leen de una manera traducida, pero en sí todo el centro de la esencia está en el hebreo. Ahí es donde está la esencia, ahí es donde podemos encontrar todo lo que Hashem tiene. Así que en este libro de Barim, que son palabras, hay tantos temas. Vamos a mirar desde el primer verso. Dice: estas son las palabras que habló Hashem a todo Israel de este lado del Jordán, con relación al desierto. Entonces aquí sigue hablando. Entonces la historia sigue hablando de las jornadas que tiene Israel, y entre una de las jornadas también les dice que cuando pasen por el monte Seir, dice que no van a pasar, y Hashem les dice muy claro que cuando pasen por la frontera, o por el territorio de los hijos de Saúl, Hashem les dice que no los molesten, porque son sus hermanos.
Entonces, esto es lo que vamos a mirar. Les voy a invitar, yo sé que ustedes lo van a leer, pero aquí en el verso les voy a leer desde el verso 1 del, uh, del capítulo 2. Dice, y nos volvimos y partimos hacia el desierto, en dirección al mar Rojo, como había hablado Hashem, y rodeamos la montaña de Seir durante muchos días. Y me habló Hashem diciendo, ya rodeaste por mucho tiempo esta montaña, volveos hacia el norte, y ordena al pueblo diciendo, vosotros vais pasando por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan por el territorio, que habitan en Seir, y ellos os temerán, mas vosotros guardaos bien. No contendáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú le di el monte de Seir por herencia. Hashem les dice que sigan su camino, no molesten a sus hermanos, a los hijos de Esaú. Ya hemos hablado en otras parashá sobre esto, hablando sobre lo profético. Esaú. Aquí Hashem les da una orden que no los molesten. Le dice que no los molesten. Ya han rodeado por mucho tiempo esta montaña. Y aquí es donde habitan los hijos de Esaú. Entonces, pero no los molesten. No los molesten porque son sus hermanos. Entonces, aquí Hashem siempre tiene algo. ¿Por qué razón les dice que no los moleste? Cuando Esaú, los hijos se dieron a otro tipo de adoración. Ya la historia ustedes la van a ir mirando poco a poco. En dónde está Esaú. Y proféticamente, ya al final los profetas son los que hablan acerca de esto. Hablan del monte de Esaú, en donde van a ir salvadores. ¿Por qué? Porque en el tiempo final, estamos hablando en el tiempo cuando Hashem abra completamente el corazón de los hijos de Esaú. Entonces vamos a ser un solo pueblo. ¿Y en dónde están los hijos de Esaú? Los hijos de Esaú están mezclados. Y aquí ya sabemos que están en esta montaña, pero proféticamente ya sabemos que se mezclaron. Estos se mezclaron, hablando entre los hijos, y se dieron al paganismo. Entonces, cuando se dieron al paganismo, quiere decir que se rebelaron en contra de Hashem. Como lo mismo también lo hizo Esaú. Ustedes ya conocen la historia de Esaú, cómo se rebeló y teniendo la primogenitura no la quiso, que eso es lo mismo que está pasando. Esaú todavía está en pie y está envuelto entre tantas cosas, porque esa rebelión ha sido muy fuerte. Una vez cuando la persona hace declaraciones incorrectas y que a Hashem no le agradan, entonces permite Hashem que sus mismas palabras se conviertan en una esclavitud. Y es la razón por la que la persona se esclaviza. Y los hijos de Esaú se esclavizaron. ¿Y qué es lo que esclaviza a la persona? La rebelión. Cuando las personas se rebelan. Aquí nosotros tenemos la información acerca de las tribus. Cómo es que se perdieron. Cómo se dieron a la perdición. Y se dieron a otros dioses, a otras creencias. Y la verdad, voy a decir que aún
entre nuestra historia, hablando de nuestra historia presente, y entre la historia que hemos pasado ya atrás, creo que Esaú sigue en la misma condición, sin rectificar, y mirar esas, a dónde lo llevó esa rebelión, y cuál es la razón por la que hace algo diferente a sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de Saúl, estamos hablando de cómo estas tribus, las 10 tribus y los hijos de Saúl, cómo se dieron al paganismo. Cómo es que se perdieron en todo esto. Y rectificar es mirar qué es lo que los llevó a hacer todo esto. A cambiar precisamente de lo que le fue dado, a cambiarlo a otra manera. Ustedes ya saben las historias ahorita, como tenemos, Esaú está dentro de las religiones, pero Hashem aquí les dice a Israel, no los molesten, Ahora, cuando Hashem quiere hacer algo, entonces da la orden. Pero aquí Hashem le da la orden a Moshe. Sab es una orden. Eso es lo que le dio. Le dio una orden que no molestaran a sus hermanos. Y aquí les dice que son sus hermanos. Pero ¿cómo van a ser sus hermanos si es que son adoradores de otras cosas también? Entonces, pero Hashem les dice, estos son tus hermanos. Entonces, aquí esa es la controversia que siempre tenemos, por lo regular, siempre, porque entre las agrupaciones o las religiones se acostumbra siempre a usar la palabra simplemente en su núcleo, dentro, se denominan hermanos, todos ellos, pero alguien que no está dentro de ese grupo no le dicen hermano, sino es diferente. Y la verdad, en el judaísmo no se usa esa palabra, simplemente simplemente una persona que es observadora de Torah con otro compañero, es un compañero, pero también, seguro que también se le dice hermano, pero la tradición es de los hijos de Saúl, en donde viene esa tradición, y de ahí siguió hasta la fecha todavía. Esa es una costumbre decirlo. Ahora, entre las mejores palabras que podemos encontrar, como por ejemplo Hashem le dice amigo a nuestro padre Abraham, le dice amigo. Entonces, hay palabras que se usan, pero refiriéndome a los hijos de Saúl, que son los que usan todo ese tipo de palabras, y a Hashem, cuando habla por medio de los profetas, dice que va a llegar el día en que vamos a ser un solo pueblo y vamos a hablar el mismo lenguaje. Y no me refiero solamente por el hebreo, sino que me refiero que vamos a estar en una misma sintonía todos, sabiendo que Hashem es uno, como Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hashem es uno. No son muchos dioses como la gente los pone. Él es uno solamente. Y Él dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te arrodillarás a ellos. Entonces, los hijos de Saúl se dieron al paganismo. Por eso hicieron dioses que, como hasta la fecha ahorita, tienen muchos diferentes tipos de dioses, diferentes tipos de mesías, que les llaman mesías a unos y a otros en sí, pero hablando ya lo que es en lo judaico, hablando el Mesías, todavía no ha llegado el Mesías, pero para muchos ya llegó. Entonces ese es algo diferente. ¿Por qué? Porque los hijos de Saúl, aquí hay algo que Hashem tiene dentro.
que precisamente eso es lo que vamos a tratar hoy de entrar. Aquí lo que Hashem les dice, estamos hablando del verso del capítulo 2 y verso 4. Dice y al pueblo ordena, le'et ha'am sav, y al pueblo ordena a leamor, diciendo atem, diciendo a vosotros, o verim, vosotros vais pasando a Vegebul, vas pasando por la frontera o por el territorio, Aja y Hem, que quiere decir, vas pasando por el territorio de vuestros hermanos. Entonces aquí eso es algo que nosotros siempre tenemos que mirar, siempre tenemos que ver. A veces entre las religiones, cuando una persona no cree como dice su religión, entonces lo toman como un enemigo. Pero aquí Hashem lo dice claro y le dice, van pasando por el territorio, por la frontera de vuestros hermanos. Están pasando. Son sus hermanos, no los toquen. ¿Por qué? Porque no le está diciendo que son sus enemigos. Sin embargo, a otras naciones sí les dijo que eran enemigos. Entonces, pero aquí estos son sus hermanos. Son sus hermanos. Están viviendo diferente. Viven diferente, hacen diferente. Pero son sus hermanos. Entonces, cuando Hashem les dice, porque van pasando con sus hermanos, los hijos, Benei Esav, los hijos de Saúl, vosotros vais pasando con los hijos de Saúl por ese territorio, no los molesten. Entonces aquí Hashem hace algo bien importante. Hoy en esta parashá podemos tomar algunos otros temas, pero hoy vamos a hablar de los hijos de Saúl. Los hijos de Saúl. ¿Por qué? Esa rebelión la rebelión causa esclavitud del alma. Eso es lo que causa. Por eso cuando las personas se rebelan, y yo les he dicho que si no comprende la Torah y si no entiende esto, los escritos que son originales, tampoco nos critique, porque las palabras hacen dos cosas, que eso es lo que vamos a hablar. Devarim, Devarim, las palabras hacen dos cosas. Una, esclavizan o liberan. Hacen dos cosas. En el caso de los hijos de Saúl, se esclavizaron. En el caso de los hijos de Israel, se liberaron. Entonces aquí las palabras es lo que hacen. Esclavizan o liberan. Así que hoy el tema va a ser sobre Esav, sobre los hermanos de Israel. Entonces, estos hijos de Esav, que hacen diferentes tipos de adoraciones, no solamente en ese tiempo, en este tiempo, nosotros tenemos amigos que son de diferentes tipos de religiones. Sin embargo, no los molestamos, solamente les damos información cuando nos la piden. Y cuando en cada enseñanza lo hacemos, por eso es una parashá, que quiere decir exposición. Exponemos lo que hay dentro de la Torah, lo que hay dentro. Eso es lo que quiere decir parashá, exponer. Entonces lo exponemos, no lo imponemos, como las religiones lo quieren hacer, porque las religiones ellos no exponen. Hay muchos tipos de religiones que lo que quieren es imponer, y lo imponen sobre las personas. Entonces, por esa razón, son tan
enérgicos en esto que lo hacen de una manera tensa para que la persona tiene que dejar que esto se lo impongan. Son tenaces. Pero bueno, el tema de ahora es que exponer es una exposición. Y aquí Hashem les dice, son tus hermanos, no los molestes. No les molestes ya. Sigan su camino, sigan su... cuando pasa por el medio y cuando pasa por los lugares, cuando sus hermanos quieren comprender, lo van a hacer. Pero esto se queda hasta el tiempo en que Hashem decida cuándo quiere traer a los hijos de Esaú. Y ahorita en este tiempo estamos mirando, los hijos de Esaú están dentro de todas las religiones. Estos son los hijos de Esaú, que los podemos ver, los profetas son los que hablan acerca de todo esto. Entonces, pero ¿qué es lo que los llevó a esa esclavitud religiosa? Es precisamente las palabras. Hadevarim, las palabras, porque las palabras es lo que hacen. O liberan o esclavizan. Una de las dos. Y eso siempre lo vamos a mirar. Entonces, en esta parashá, hoy, es en lo que vamos a concentrarnos aquí en esto. Muy bien, vamos a cambiar la página. Y recuerden que hoy estrenamos libro. Y también, aquí entre paréntesis, también quiero decirles que este domingo que viene siendo el día 7, es el 10 de Av, el 10 de Av del calendario judío. Es cuando fue el aniversario, o no se le puede decir aniversario, pero es el día en que el templo fue destruido. El templo fue destruido. ¿Y quiénes son los que lo destruyeron? Si históricamente ustedes pueden ver que aunque la historia dice que son los romanos, pero las descendencias son de Saúl. Entonces aquí es donde está. Estos son los que destruyeron el templo. Entonces, literalmente el templo fue destruido en el año 70 del calendario gregoriano. Fue cuando fue destruido. Ahora, pero no solamente se destruye no solamente destruyeron el templo literal, que fue hecho por Salomón, sino que también ya desde tiempo atrás ya habían destruido el templo de su casa. Estoy hablando del alma. Ya lo habían destruido. Porque ya no tienen el lugar de adoración o el lugar donde el mundo divino se conecta con el alma. Literalmente este templo fue destruido y era donde se comunicaba con el pueblo. Pero ya por historia hacia atrás, los hijos de Esaú ya habían destruido el templo. No es literal, pero habían destruido ya el templo espiritual dentro de su alma. ¿Por qué? Porque destruyeron en el lugar donde estaba la comunicación con su creador. Ese templo fue el que fue destruido primero. Después, entre los hijos de Saúl, y ustedes vean la historia, cómo viene, cómo se da, estos romanos fueron la descendencia de los hijos de Saúl. Son los que destruyen el templo. Que hasta la fecha todavía los que permitieron que el templo fuera destruido por no tomar una fuerza espiritual fuerte, estamos hablando de nuestro pueblo, estamos hablando de Israel, porque cuando el hombre no está fuerte, entonces su templo es destruido. Y es la razón por la que muchas personas tienen sus vidas devastadas, porque su templo no está en condición de poder estar en servicio para tener
una adoración clara para su Creador, para el Eterno. Entonces nosotros es lo que tenemos. Ahorita se está luchando porque el tercer templo se ha formado otra vez. Israel está regresando otra vez. ¿Por qué? Porque Hashem está permitiendo que ese templo vuelva a abrirse dentro de las personas. Estamos hablando del templo interior de la persona, que se vuelva a reconstruir otra vez, así como lo decimos en nuestras oraciones todos los días, que el templo sea restaurado ahora, en nuestros días, y que esa es nuestra oración, que el templo sea restaurado en nuestros días. Está hablando del templo en Jerusalén, que sea restaurado, pero así como ese templo que sea restaurado, que también sea restaurado el templo que tenemos dentro. Los hijos de Saúl son los que se dieron al paganismo, y es donde se dieron a los diferentes tipos de adoraciones, y es donde ahora nosotros es lo que miramos. Son las religiones, los diferentes tipos de religiones. Ese es Saúl, pero son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. La diferencia es que no han conocido verdaderamente que en el mundo divino hay algo que les espera, porque ellos tienen una herencia, así como lo dice aquí en la parashá. Dice que porque ese monte se los di por herencia. Entonces cuando Hashem da una herencia, cuando Hashem da algo, siempre lo protege. Entonces a nuestros hermanos les dio eso. Ahora, ¿por qué no les dijo que los destruyeran? Porque son nuestros hermanos. Y a veces, para muchos, estoy hablando del judaísmo, en el judaísmo, para muchos, se van a los extremos. Y si una persona no es judía, no la pueden ver con buenos ojos. Pero, en realidad, eso es algo incorrecto, porque Hashem dice que también tenemos muchos mandamientos, y uno de ellos es que tenemos que amar al prójimo, como a nosotros mismos. Entonces, son los hijos de Saúl, son nuestros hermanos. La diferencia es que no tienen la Torá. ¿Por qué? Porque para tener la Torá hay que tener un lugar especial. Literalmente nosotros tenemos la Torá en un lugar especial, literalmente. Pero también la Torá hay que tenerla en el corazón, en un lugar muy especial, que eso es lo que se le da al Creador. Un lugar especial dentro del alma, para tener ese tipo de comunicación y poder seguir en eso, en ese contacto, seguir siempre. Así que vamos a hablar hoy, entonces dijimos de Saúl. Ahí en el verso, en el verso 2, estamos hablando de Isaías, del capítulo 1 y el verso 2. Ahí en el verso 2, es como dice en hebreo. Vamos a leer en hebreo y luego también en español. Dice Shemiu Shamaim Ve Simi Aretz Ki Hashem Diver Vanim Gedaleti Vero Ma Temiti Vehem Pasheif, que aquí es donde viene la palabra Pasheu vi, que en español diría así, Shimeu, escuchen, Shamaín, escuchen, oh cielos, ve asini, y den oído, la tierra, aquí, porque Hashem, el Creador, Hashem, ha hablado, Vanim Gidaleti, ha hablado a los hijos, he criado, Vero Ma Metí, hijos ha creado, los ha traído arriba, en alto, los crió. Primero te
te crió y te hace que crezcas y ponerte en alto. Pero, ¿cuál es el resultado? Vehem, que quiere decir, y ellos, Pa, Sheud, y ellos se rebelaron, ellos se rebelaron contra mí. He criado hijos, porque eso fue lo que hizo Hashem. Crió hijos. Estamos hablando de la humanidad, no solamente de Israel. Crió hijos, pero ellos se rebelaron. Ellos se rebelaron en contra de mí. ¿Qué es lo que una rebelión? Las personas hablan mucho de rebelión, especialmente entre las religiones. Se habla mucho de la rebeldía. Pero la verdad es que la humanidad se ha rebelado en contra de su creador. Porque es como dice Hashem: he criado hijos. Hijos he criado. Hijos he criado. Y los he levantado, los he traído, les he dado. Los he levantado en alto. Porque esa es la verdad. Siempre. Pero cuando las personas comienzan a tener y a sentirse fuertes en diferentes cosas, entonces la persona cambia. Por eso los hijos comienzan a cambiar y se comienzan a rebelar. ¿Qué es lo que pasó? Si no hubiera existido esa rebelión, entonces este mundo no tuviera religiones. Solamente creyera en un creador, es todo. El que hizo los cielos y la tierra. Único. Y fuera de él no hay más. Todo lo demás es idolatría. Pero aquí dice Hashem: crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Que esa es la palabra Pashubi. Ellos se rebelaron contra mí. Que ustedes pueden ver hacia arriba. Pashubi. Que viene siendo la rebelión contra mí. Ahora, aquí hay un secreto. Que eso es lo que vamos a mirar. Por eso les digo que cuando leemos en hebreo es diferente. Aquí encontramos estos grandes códigos. Y si ustedes pueden ver aquí, entre estas tres palabras, la Shin, la Ain y la Vav, ahí es donde se encuentra el nombre de Esab. O Esaú. En hebreo se dice Esab. Ahí es donde se encuentra el nombre de Esab. ¿Por qué? Porque Esaú se rebeló. Pero Hashem aquí les dice a los hijos de Israel: no molesten a sus hermanos. No los molesten. Son sus hermanos. Se dieron diferente porque viven en una rebelión. Se rebelaron, pero no los molesten. Porque aquí hay algo. Que eso es lo que encontramos. Por esa razón, cuando leemos la Torá, en esto encontramos esos grandes secretos que tiene. Y uno de ellos es que en la rebelión está el nombre de Esab. Y hablando numéricamente, Pashubi, que quiere decir se rebelaron contra mí, en sí lo numérico de aquí es sabiduría. Hagemat, que ustedes la pueden ver aquí. Hagemat es sabiduría. Ese es el mismo valor de la sabiduría. Completamente. Quiere decir que se rebelan, no solamente se rebelan en contra de Hashem, sino se rebelan en contra de la sabiduría. Lo que Hashem, desde que lo crió y le puso dentro de su persona, esa grande sabiduría se revela en contra de eso, porque no reconocen a su creador como verdaderamente lo debe reconocer. Entonces, cuando se revelan en esto, es lo primero que se pierde, la sabiduría. Por eso las personas se le hincan a cualquier cosa. Y a cualquier cosa es lo que... ¿Por qué? Porque en realidad no buscan mirar los orígenes del mundo divino. Y el mundo divino, no estamos hablando de estatuas, no estamos hablando de ídolos, no estamos hablando de personas, estamos hablando de un creador que es espíritu, y él es el que crió
los cielos y la tierra. Es el mismo que nos hizo a nosotros como personas. Es un solo Dios y no hay más. Entonces, pero aquí encontramos que en la rebelión está el nombre de Esaú. Pero también encontramos que aquí, que esta rebelión, hay una sabiduría que cuando es lo que dicen los profetas, dice Hashem, que cuando Esaú diga, ¿qué tengo yo que ver? Los hijos de Esaú, que cuando ellos confiesen con palabras, cuando ellos confiesen con su palabra y digan, ¿qué tengo yo que ver con esto, con estos ídolos? Entonces Hashem tornará su corazón, cambiará su corazón. Por eso cuando la persona confiesa con sus palabras y que, ¿qué tengo yo que ver con estas religiones? ¿Qué tengo yo que ver con estos ídolos? ¿Yo qué tengo que ver con esto? Cuando confiese eso, entonces el mundo divino, Hashem, cambia el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque le da el reconocimiento. Y lo primero que llega es la sabiduría. Es lo primero que llega. Llega la sabiduría. Por eso los hijos son sabios cuando el corazón es cambiado. Ahora, aquí estamos mirando, esta sabiduría es la que se esconde dentro de los hijos de Saúl. Está escondida dentro. No sale hasta que no confiese. Yo que tengo que ver con estos, yo que tengo que ver con estos ídolos. Cuando comienza a mirar y reconoce al Creador, entonces el corazón cambia completamente. Bui, lo escondido. ¿Y qué es lo escondido? La sabiduría. Esto es lo que se esconde. Esto es lo que se esconde dentro. Por eso Hashem le dice a los hijos de Israel, le dice a Moshe, no los molesten. Ellos tienen que confesar. Ellos tienen que decidir. Pero se tiene que llegar esa palabra, Devarim, que es el nombre de la parasha. Las palabras. Estas son las palabras. Es el efecto de las palabras. Por eso cuando nosotros confesamos algo y lo hacemos de una manera correcta y es algo correcto, entonces Hashem lo hace que prospere. Por eso las personas que vienen al judaísmo, las personas que vienen a este tipo de conocimiento, por eso crecen pronto, porque hacen su confesión y cuando llegan verdaderamente llegan con ese corazón enorme y Hashem les da esa prosperidad, les da ese conocimiento para que se dé cuenta que su alma es importante delante de su Creador, porque es bien importante. Aquí estamos mirando, es como una historia, pero no solamente es una historia, estamos mirando en cada evento como las cosas que se esconden dentro. Y una de ellas es la sabiduría que se pierde cuando se revela en contra del Creador. O sea, cuando dejamos de reconocer a nuestro Creador. Hijos he creado, es lo que dijo Hashem. Ustedes lo miran ahí en el verso, en el verso 2. Hijos he creado y ellos se rebelaron contra mí. Ellos se rebelaron contra mí, pero el secreto aquí de las cosas que hay es que el nombre de Esaú está dentro de la rebelión. Por eso muchos no se dan cuenta, pero la energía de la rebelión está dentro de las personas. Cuando verdaderamente no quieren atender a lo que es correcto. ¿Por qué? Porque insisten en estar dentro de esos tipos de creencias. Y esa sabiduría sigue escondida todavía. Pero cuando confiesa, entonces Hashem le abre la sabiduría. Que eso es lo que quiere decir. El mismo valor de Hagemat es el mismo valor de la rebelión contra mí. Es el mismo valor. Pero aquí encontramos que aquí están los hijos de Saúl. Los hijos todos fueron criados.
toda la humanidad fue creada. Pero cada quien buscó una forma, una vez que se rebelan en contra de la naturaleza divina y la naturaleza física que estamos mirando. Entonces, por eso el corazón cambia. Porque por sus mismas palabras, vuelvo a repetir, con sus mismas palabras, o es liberado o es esclavizado. Cualquiera de estas dos. Aquí, ustedes pueden ver aquí, Devarim, que viene siendo, esa es la parashá, Devarim, que viene siendo palabras, las palabras, Abedot, que quiere decir las palabras esclavizan, a le geot, que quiere decir o libera, cualquiera de las dos. ¿Cómo es que libera? Aquí encontramos que el valor de geot, que quiere decir liberar, aquí en esto encontramos un grande secreto. El secreto es de liberar. ¿Y cuál es ese secreto? Está en la palabra. Por eso la palabra cuenta mucho delante del Creador. La persona siempre debe medir sus palabras que habla. Y se los digo con respeto a todas las personas que a veces no se expresan bien. Se olvidan que dentro de usted está un lugar donde Hashem quiere que esté bien para poder tener esa comunicación. Pero cuando hablan palabras incoherentes, palabras que no van de acuerdo al mundo divino, entonces por eso es por lo que se destruye ese templo, o esa casa del Creador, o ese conocimiento donde está, no puede salir por causa de que está destruido el lugar. Entonces, por eso siempre tenemos que tener cuidado. Los hijos de Esaú viven en rebelión y piensan que solamente, algunos creen que el Creador solamente está en los lugares donde se congrega, pero el Creador está en todas partes y Él está dentro de la persona también. Él, donde quiera que estemos, le podemos hablar, y donde quiera que estemos podemos usar las expresiones para hablarle, y también tenemos que cuidar nuestra boca. Como decía el rey David, guarda mi lengua de hablar engaños. Guarda mi lengua de hablar engaños. Guarda mi boca, guarda mi lengua. ¿Por qué? Porque esta es la que te engaña. No hablar cosas correctas. Tienes que darte cuenta que el templo primero fue destruido, el templo interior, que es el que tiene que estar, es el que tenemos que cada día tenemos que usar formas como poder, es como formar una casa. Una casa necesitas comenzar con buenos cimientos. Tienes que comenzar con buenas obras. Tienes que comenzar con buenas obras para que tenga buenos cimientos. Y de ahí tener buen material para que esto no solamente dure, sino para que perdure. Y irlo criando poco a poco. Porque yo sé que a veces no es fácil hacer un cambio de vida en las personas. Porque las personas viven cargadas de costumbres, de malos hábitos, como por ejemplo las palabras. Hay personas que les gusta mucho usarlas por lo que se le dice las malas palabras y todas esas expresiones que no se dan cuenta que son dentro de su persona. Está esa casa, ese templo, que es el que necesita irlo creciendo cada día, irlo creciendo, irlo cada día
evadir esas costumbres, esas formas de vivir, sino hacer algo nuevo para que verdaderamente el Creador esté de acuerdo con nosotros o esté de acuerdo con la persona, y no rebelarse en contra de esto. Porque las palabras, recuerden, las palabras o cuando no las usamos correctamente, esclavizan. Por eso hay muchas personas que no pueden dejar de hablar tonterías, porque ya son espontáneas en eso. Es algo que es una energía negativa que está dentro de las personas, que las hace así como hablar, también como pensar. Entonces, eso es algo que contribuye para que la persona sea esclava de sí mismo, porque sus palabras es lo que hace. Sus palabras es lo que la esclaviza. Esto es lo que nos lleva a la esclavitud o nos lleva a la liberación. Entonces, si en su corazón está regresar a verdaderamente volver a las buenas costumbres, entonces lo primero que tiene que hacer es rebelarse en contra de su persona. ¿Para qué? Para crear una nueva vida, para que Hashem mire que ya Él nos formó, Él nos hizo, y no queremos vivir, ser rebeldes en contra de Él, sino más bien queremos que Hashem esté de acuerdo con nosotros, pero para eso tenemos que convencerlo. Poco a poco, construya esa casa, construya ese templo que tiene dentro de su casa, que tiene dentro de su persona. Ese templo es bien importante. La rebelión es los hijos de Esau. Son los que se separan de sus hermanos, porque es la verdad. Las personas piensan que todos somos unos diferentes a otros, porque la religión es lo que enseña. Pero todos somos hijos de un Creador. Pero la humanidad se ha rebelado en contra de su Creador. Que eso es lo que dice: hijos he creado y ellos se rebelaron en contra de mí. Y esa rebelión es la que se encierra dentro de la palabra rebelión, son los hijos de Esau. Así que esta parashá tenemos un buen inicio, y recuerde que les recuerdo que para este Shabbat leemos el libro de Lamentaciones por la pérdida del templo, para las personas que apenas conocen poco del judaísmo. El día domingo, el día 7, es muy importante para nosotros, porque es el día cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Pero no vamos a permitir que las costumbres de los hijos de Esau nos sigan invadiendo más cada día. Tenemos que poner nosotros dentro de nuestra persona. Tenemos que crear nuevas actitudes. Tenemos que crear esas personalidades que Hashem quiere que tenga algo que se acomode al mundo divino. Entonces, hoy es el día 10 de Av, que viene siendo este domingo en el calendario judío. Es lo que recordamos otra vez, para que no se nos olvide que el templo fue destruido, y estamos esperando que verdaderamente ahora sí sea reconstruido. Estamos esperando que venga Mashiach para que el templo va a ser reconstruido. Pero hablamos de ese templo también espiritual que tienes dentro, que ese es el que tenemos que levantar, y tenemos que levantarlo en lo mejor que se pueda, para que seguirlo construyendo cada día, poco a poco. A veces no es fácil dejar costumbres, a veces no es fácil dejar malos hábitos, pero poco a poco sí lo podemos lograr. Podemos lograrlo para que ese templo se comience a construir desde tu interior, de tu persona. Baruch Hashem. Así que para todos, que tengan un buen Shabbat,
y nos vemos para la siguiente grabación. Así que para todos, Shabbat Shalom.